Shalom y bendiciones, amados del Eterno, que el Padre Yahweh León les guarde y les bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y sobre mí también en esta noche, nuevamente para dar una enseñanza acerca de lo que nos muestra la Sagrada Escritura. Sí, hoy vamos a estar hablando del capítulo 13 del libro de Primera de Corintios, verso 11. Vamos a tomar como verso referencial el verso 11, sí, pero vamos a ponernos para introducirnos en la enseñanza de esta noche, que va a ser de manera expositiva, como acostumbro hacerlo, porque hay tres maneras de enseñar la palabra, ¿sí? Está la predicación, está la enseñanza de manera expositiva, y también se encuentra lo que es la predicación o la lectura pública de lo que es la palabra. Así que, amados hermanos, vamos a ponernos delante de la presencia del Padre. Por favor, les pido que si ustedes me pueden decir si se está escuchando muy bien, por favor, para que esto no vaya a quedar grabado a medias y esto pueda servir para otras personas que vayan a aprender de lo que enseña la Sagrada Escritura, ¿sí? Entonces, amados hermanos, les pido un poco de paciencia si supieran cómo lo estoy haciendo. Sí, tuve que improvisar aquí unas cositas, pero bueno, el Padre es bueno y su misericordia es para siempre. Padre eterno, hoy venimos delante de tu presencia para reconocer que tú eres el Todopoderoso. Y en esta noche reconocemos, Padre Santo, que sin ti nada podemos hacer, que tu palabra es lámpara a nuestros pies, de que tú eres ese camino, la verdad y la vida, que solamente a través de ti se puede llegar al Padre, ¿sí? Y que tú moriste por cada uno de nosotros con esa convicción de ese mandamiento que habías recibido, como lo dice la palabra. Este es el mandamiento que he recibido, que debo entregar mi cuerpo, morir y volver a tomar la vida. Eso fue lo que tú dijiste. Y ese fue el mandamiento que recibiste del Padre. Y así, de esa misma forma, lo enseñaste y lo hiciste. Por eso, justificados son todos aquellos que creen y obedecen tu palabra, Padre Santo. Porque ahora tú eres el nuevo Cohen, el nuevo Cohen Hagadol. Tú eres el nuevo sumo sacerdote, para que me puedan entender aquellas personas que no conocen el término. Ahora, tú eres el único que intercede por nosotros, y tú eres el Hijo del gran Yo Soy. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, por favor te pido, Padre, que abras el entendimiento de todas las personas que vayan a ver este mensaje de esta noche. Bueno, amados hermanos, vamos a ver qué es lo que dice la Escritura, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 13, que en este caso, Pablo está hablando de ¿qué? De la preeminencia del amor, ¿sí? Pero hay un verso que me llamó mucho la atención, ¿sí? Porque en estos días he estado pasando por algunas situaciones y la conciencia como tal ha jugado un rol muy importante en mi vida y en la vida de todos los creyentes, ¿sí? Entonces, debido a esto, me di a la tarea de investigar qué es la conciencia, cómo actúa la conciencia, ¿sí? Y qué representa ese estado de conciencia humano, que es a través de tradiciones, normas, costumbres, y esa conciencia espiritual que sabemos y entendemos que más allá de lo natural hay algo que en nuestras vidas va a trascender hacia una vida eterna, ¿sí? Y cuando yo me puse a investigar esto, bueno, yo dije, bueno, de repente el no saber la trascendencia, qué va a pasar conmigo si es algo que tengo mi vista puesta en la eternidad, entonces puedo entender las cosas de una manera y puedo alejarme de las cosas que el Padre dice. Sí, eso se le llama una conciencia, para que me puedan entender la gente que no conoce el término, ¿sí? Estar despierto, ¿sí? Vamos a llamarlo así, estar despierto. Y a medida que vayamos desarrollando la enseñanza, vamos a poder entender un poco más. El capítulo 13 de 1 de Corintios, verso 1, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, ¿sí? Pensaba como niño, razonaba como niño, y cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño, ¿sí? Eso es lo que estamos leyendo, amados hermanos. 1 de Corintios, capítulo 13, verso 11. Pablo dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás todas las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo. Pero entonces, ¿sí? Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal como soy conocido.
Eso lo vamos a desarrollar, amado hermano. Debemos entender que las palabras de Pablo son, lo dijo Pedro, son un poco difíciles. Las cartas de Pablo son un poco difíciles de entender. Que el Padre te bendiga, Miriam Rojas, ¿sí? Entonces, amado hermano, hemos preparado desde anoche, ¿sí? Quería hacer esta enseñanza, pero ya era muy tarde, ¿sí? Entonces, he preparado algo, amados hermanos, que quiero compartir con todos ustedes. Desde que nosotros nacemos, tenemos un estado de conciencia sin uso de razón o entendimiento, ¿sí? ¿A qué me refiero? Bueno, que cuando estamos niños, ¿sí? Pensamos como niños y actuamos como niños, como bien decía el verso que acabamos de leer. Pero vamos a desarrollar qué hace un niño, ¿sí? Un ejemplo de un niño es que puede caerse, por ejemplo, porque no percibe el peligro, ¿sí? No conoce el peligro. Por ejemplo, puede pasar el caso que el niño, por desconocimiento, pueda cruzar la calle sin tener una advertencia, ¿sí? O un estado de conciencia que lo haga saber que está en un peligro, ¿sí? Puede tomar algo, bien sea un químico o un producto de limpieza, todo ese tipo de cosas. Eso lo hace un niño, ¿sí? Y por eso las etiquetas de los productos, la gran mayoría de productos, mire, yo aquí tengo algo, tengo acá un líquido de freno, ¿sí? Y muchos de aquellos productos que nosotros compramos y tenemos, dice, en su etiqueta dice, mantener alejado del alcance de los niños. ¿Por qué? Porque el niño, por no tener conocimiento, por no tener raciocinio y no tener entendimiento, puede cometer algunos errores que puedan costarle la vida, ¿sí? Entonces, 1 Corintios 13 nos dice, los niños piensan como niños, ¿sí? Pero vamos a desarrollar mucho más esto. Por lo tanto, y vamos a dar un concepto, ¿sí? Por lo tanto, la conciencia se refiere a un estado de conocimiento. Estoy refiriéndome a la conciencia humana, lo que nosotros conocemos, ¿sí? Nacemos, vamos aprendiendo, vamos a la escuela, nuestros padres nos enseñan una serie de normas, reglas, morales y éticos, ¿sí? A eso que me estoy refiriendo. La conciencia humana se refiere a un estado de conocimiento basado en un conjunto de normas, normas morales, normas éticas, ¿sí? Experiencias humanas también, que son adquiridas a lo largo del crecimiento o desarrollo de las personas. Y esto me refiero humanamente hablando. Por ejemplo, ¿cuáles son esas normas que nosotros, y esto lo hago de manera de introducción, ¿sí? Para que podamos ver lo que quiero mostrarles. A manera de normas, esas normas que nos dicen nuestros padres son: pórtate bien, hijo, come sano, no busques problemas en la calle, haz tus tareas, ¿sí? Y debes aprender de tus propias experiencias. Todos estos ejemplos son basados en la conciencia humana, es decir, en ese conjunto de normas, tradiciones o reglas que nos inculcaron nuestros antepasados, nuestros padres, y eso lo vamos guardando en una memoria, ¿sí? En una memoria, así como la memoria muscular, que cuando la memoria muscular, hay una persona que hace mucho ejercicio, tiene una memoria muscular en sus músculos, deja de hacer ejercicio, pero ese músculo va a tener un mayor crecimiento mucho más rápido porque ya tiene una memoria muscular, ¿sí? Entonces, de la misma manera, cuando nosotros nos caemos, cuando nosotros tenemos una mala experiencia, todo eso va quedando registrado en nosotros y eso va a quedar en nosotros como una conciencia humana, ¿sí? Pero la conciencia humana, ¿sí? Por lo tanto, queda en nuestra conciencia un registro de hacer o no hacer algo que pueda tener consecuencias. Eso es lo que quiero decirles, ¿sí? Nuestra conciencia, amados hermanos, debido a esas normas, experiencias y todo ese tipo de cosas que nosotros hemos vivido, nos van a dejar a nosotros una conciencia o un registro de algo que puede traer una situación en nosotros y que debemos discernir o debemos tener entendimiento bajo esas normas humanas de que si estamos haciendo algo nos va a pasar algo, ¿sí? Y que si hacemos algo bueno nos va a pasar algo bueno. Esta conciencia humana solo piensa, ¿sí?, que mientras el ser humano esté, puede tener consecuencias eternas. Repito, esta conciencia humana solo piensa que mientras el ser humano esté vivo, ¿sí?, dice, bueno, ya después de muerto, ¿para qué? Ya después de muerto no me sirve nada. Y por eso es que hoy vamos a diferenciar la conciencia humana de lo que es el despertar espiritual, ¿sí?
A diferencia, amado hermano, la conciencia espiritual o el despertar espiritual se basa en el resultado final de la persona al momento de encontrarnos ante el gran juez. Una persona con un estado de conciencia espiritual se comporta sabiendo que sus acciones no solo traerán consecuencias en la tierra, sino también en la vida eterna, como está escrito en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 4. Vamos a empezar a leer la escritura, amados hermanos. Vuelvo y le digo, lo que estaba dando era a manera de introducción, ¿sí? Y para los que se acaban de conectar, estamos hablando de lo que es la conciencia humana y lo que es el despertar espiritual en las personas y cómo ese despertar espiritual nos va a tener un mejor conocimiento y nos va a enseñar unas cosas, amados hermanos, en cuanto a la vida eterna. Mira lo que dice la escritura. En el libro de Eclesiastés capítulo 7, verso 4, el sabio tiene presente la muerte. El necio solo piensa en diversión. Y aquí habla de dos estados de conciencia, ¿sí? La persona necia, la persona que no tiene entendimiento, estamos hablando espiritualmente, que está dormido espiritualmente o está muerto espiritualmente, ¿qué es lo que pasa? No tiene conciencia de que lo que está haciendo le va a traer una retribución en la eternidad, ¿sí? Bien sea para bien o bien sea para mal. Pero aquella persona que sí tiene sabiduría, que sí ha tenido un encuentro con el Padre a través de su palabra y a través de su Hijo amado, entonces podemos decir que este hombre sí piensa en cuál será su fin y por lo tanto se va a mantener en un estado de alerta, cosa que no puede hacer la conciencia humana, porque la conciencia humana no puede entender que a futuro tendrá una consecuencia si se comporta de una manera errónea. Pero la conciencia espiritual, es decir, el despertar espiritual, y digo conciencia para que aquellas personas que no manejan los términos no me pueden entender, quiero desarrollarle el tema que sea expedito, que sea rápido de entender, que sea rápido de digerir, y por eso le llamo conciencia, para que las personas puedan entender lo que les estoy diciendo, ¿sí? Entonces, repito, el sabio tiene presente la muerte, el necio solo piensa en la diversión. Entonces vemos que aquí se encuentran los dos tipos de conciencia, por decirlo, la conciencia humana que sabe que comemos y bebamos porque mañana moriremos, esa es la conciencia humana, eso es lo que nos dice, bueno, para eso trabajo, puedo tomar hasta que el hígado se me hinche, porque para eso trabajo de lunes a sábado y el domingo puedo hacer lo que yo quiera, o puedo comportarme de una manera completamente errónea, porque para eso trabajo y para eso vine a este mundo, y esa es la conciencia humana, la que nos enseña que este conjunto de normas, culturas y dogmas enseñados por nuestros padres, entonces está bien. Pero el despertar espiritual nos muestra a nosotros, amados hermanos, que realmente debemos saber que hay un momento después que este cuerpo cese su vida en este mundo. Así que lo dice la palabra. Está estipulado que el hombre viva y muera y de una vez juicio, ¿sí? Entonces ya una persona con entendimiento y sabiduría, despierto espiritualmente, va a tener ese conocimiento y va a saber lo que dice la Escritura. Dice, el sabio tiene presente la muerte, el necio piensa en la diversión. Y mucho más abajo dice, amados hermanos, pues la muerte, en el verso 2, pues la muerte es el fin de todo hombre y los que viven deberían tenerlo presente. Y esto nos lo está diciendo el libro de Eclesiastés. Cuando Adán y Eva, vamos a ver los antecedentes de lo que estamos hablando, amados hermanos, ¿sí? Los antecedentes de lo que estamos hablando. Cuando Adán y Eva pecaron, aunque el que pecó fue Adán porque se le dio la instrucción fue Adán, ¿sí? Pasaron a tener una naturaleza caída. Así lo dice la Escritura. Un estado de conciencia humano. Esto trajo como consecuencia de que la humanidad solo se apasionara por la maldad. ¿Por qué? Porque ellos estaban recibiendo una tradición padre, hijo, padre, hijo, padre, hijo, y llega el caso que nos encontramos en el libro de Génesis, capítulo 6, verso 5, y nos dice lo siguiente. Vamos a leer, hermanos, hermanos. Bendito sea el Padre.
Génesis 6, verso 5 dice lo siguiente: amados, al ver el Adón que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, y como todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, eso quiere decir que era una naturaleza caída, ¿sí? O un estado de conciencia meramente humano. Dice la Escritura de que se arrepintió de haber hecho el ser humano en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces dijo: voy a borrar la tierra del ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado, pero Noé contaba con el favor ¿de quién? De Yahweh. Entonces vemos acá, amados hermanos, que cuando Adán peca, ¿sí?, la naturaleza caída es recibida por él, y automáticamente, de tradición en tradición, todo aquello, ¿sí?, se traspasaba de un hijo a otro, ¿sí? Porque la cultura, las tradiciones, lo podemos ver, amados hermanos, ¿sí? Lo podemos ver. Hoy en día, si a nosotros nos enseñan, siendo niños, de que debemos ir a hacer reverencia a un ídolo tallado en madera, entonces nuestros hijos, si aprenden eso, ¿qué es lo que van a hacer? Van y se van a postrar ante un ídolo de madera o de yeso. Pero si se le enseña otro tipo de cosas, también lo van a terminar haciendo, ¿sí? Entonces, ese estado de conciencia es una conciencia humana que se refiere al estado que el individuo va adquiriendo a través de experiencias, ¿sí?, conocimiento, va adquiriendo a través de la cultura conocimiento y a través de situaciones de vida. Entonces, eso es lo que se llama una conciencia completamente humana, ¿sí?, una conciencia normal de la que nosotros vemos. Por tal motivo el Padre dio a conocer un conjunto de mandamientos, preceptos y estatutos descritos en el libro de Éxodo capítulo 20, donde se nos habla del decálogo, de los mandamientos, y también dejó en el libro de la Torá la instrucción, los primeros 5 libros de la Biblia, dejó acerca de la ley ritual, la ley moral y la ley sacrificial. ¿Para qué hizo el Padre todo esto? Era para enseñar al pueblo verdaderamente lo que el pueblo debía tener en cuenta para poder tener una separación de esa conciencia carnal y que su espíritu, es decir, que su verdadero ser, ¿sí?, entendiera que si él hace algo bien, tenía una retribución a futuro. A diferencia de la conciencia carnal, solamente decían: comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿sí? Entonces, para esto se nos dio la misma Escritura, nos dio el Padre, ¿sí?, los mandamientos. Adicionalmente a los mandamientos, Pablo nos da a conocer en el libro de Romanos capítulo 7 algo demasiado precioso, amado hermano, que es el despertar de esa parte espiritual que antes estaba caída debido al pecado, pero debido a la Torá, sí, que es espiritual, nos da a nosotros el alumbramiento, es decir, nos da a nosotros el entendimiento para que no nos comportemos con una naturaleza caída, sino más bien por el Espíritu, es decir, con ese nuevo estado de conciencia espiritual donde ahora sí sabemos lo que le agrada y lo que no le agrada al Padre. Por eso el libro de Romanos capítulo 7, verso 7, amados hermanos, nos dice lo siguiente, vamos a leerlo. Romanos 7, 7 dice: ¿qué concluiremos? Que la ley es pecado de ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la Torá, mira cómo lo explica Pablo, si no fuera por la Torá, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, no habría sabido yo lo que es codiciar si la Torá no me hubiera dicho: no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, es decir, la naturaleza humana versus la naturaleza caída, que era de la que estábamos hablando, que es con normas, con dogmas, con experiencias humanas, con tradiciones humanas, y por eso esa naturaleza caída se levantó, ¿sí?, en contra de los mandamientos. Pero mira lo que dice la Escritura: no hubiese sabido yo lo que es pecado si la instrucción, la Torá, no me hubiese dicho no robes. Porque si nadie me dice lo que es robar, entonces yo no sé qué es robar y por lo tanto no puedo ir a un juicio, ¿sí?, siendo señalado cuando no sé lo que es robar, ¿sí? Cuando dicen no mates, no puedo ir a un juicio porque no me han enseñado lo que es no mates, ¿sí? Entonces, para ello fue dado la Torá para que la gente
pudiera tener ese despertar espiritual y ese entendimiento, y que a partir de ahora soltara la conciencia humana y adquiriera esa conciencia espiritual, es decir, el despertar del espíritu, ¿sí? De esa parte espiritual que está ligada al Padre, ¿sí? Para que las personas pudieran tomar su propia decisión bajo un libre albedrío, si hacían o no hacían. Por eso el libro de Deuteronomio, capítulo 30, verso 15, dice lo siguiente: hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge tú pues la bendición para que a ti y a tus hijos les vaya bien, ¿sí? Entonces, el Padre siempre fue justo, ¿sí? Y nos enseñó lo que debíamos hacer para que pudiéramos vivir conforme a sus lineamientos y que no pereciéramos. Y de paso, no solamente en la vida de cuerpo presente como la que conocemos, sino que en un momento postrer, cuando nos toque presentarnos delante de Él, tengamos una vida que haya sido aprobada por el Padre. Y eso se llama la conciencia espiritual aprobada, ¿sí? Es decir, el Espíritu nos aprueba, el Rúa nos aprueba. ¿Por qué? Porque recibimos esa palabra, recibimos esa verdad y nunca la negamos. También, por ejemplo, el libro de Romanos capítulo 13, verso 8, amados hermanos. El libro de Romanos 13, 8 dice lo siguiente: no tengas deudas pendientes con nadie, a no ser el amarse los unos con los otros. Quien ama al prójimo ha cumplido toda la Torá, porque los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo. Y para poder amar, amado hermano, debe tener un estado de conciencia, es decir, tiene que tener al Ruach HaKodesh, amados hermanos. Debe tener la instrucción y debe tener al Ruach HaKodesh, porque Él es que se encarga de llevarnos a toda verdad. Y eso lo vamos a ver ahorita, amados hermanos, ¿sí? Y dice: hagan todo esto estando conscientes en qué tiempo vivimos. Mira cómo lo dice Él: hagan todo esto teniendo conocimiento de que lo que están haciendo les va a dar una retribución de manera espiritual en el tiempo en que se vayan a encontrar con el Padre. Por eso es que nos está diciendo: mire, acuérdense los tiempos que ya estamos viviendo, no podemos vivir con esa naturaleza caída que estábamos antes. Ahora hemos sido llevados de muerte a vida a través del Mashiach, porque Él fue lo que dijo. Cuando Él dijo: aunque esté muerto, el que crea en mí vivirá, era lo que estaba diciendo. Bueno, ese estado de conciencia humana, de conciencia caída a través de tradiciones, dogmas, experiencia y todo ese tipo de cosas, va a ser quitado, ¿sí? Porque se va a instaurar ahora el nuevo pacto, que va a ser en el Ruach HaKodesh, ¿sí? Que fue en la sangre del Maestro, que fue en la sangre del Cordero. Y por eso la misma palabra nos dice: este es el nuevo pacto que hago con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿sí? Que les daré mi Torá en sus corazones, las escribiré para que ninguno de ustedes deba enseñar al otro y decir: mira, ven y conoce al Dios Altísimo, porque desde el más pequeño hasta el más grande lo va a conocer. Y por eso le está diciendo acá: hagan todo esto estando conscientes del tiempo que vivimos. Ya es hora que despierten del sueño, es decir, tienen una conciencia humana, tienen una conciencia que solamente se basa en reglas, normas, tradiciones humanas, ¿sí? De lo que me enseñó mi abuela, de lo que me enseñó mi papá, que no tiene nada que ver con la Torá. Por eso aquí lo está diciendo, y vuelvo y lo leo, amado hermano. Dice: hagan todo estando conscientes en el tiempo que vivimos, ya que es hora que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Fíjense que, amados hermanos, aquí nos está diciendo es que despierten, porque el momento en que va a trascender lo que ustedes hicieron bien y lo que hicieron mal ya está por acontecer. Eso quiere decir que para los que hayan aceptado la Torá, para los que se hayan aceptado el Mashiach Yahshua, a Jesucristo como usted le ha conocido, y si usted ha orado conforme a lo que dice Él, entonces usted va a ser aprobado, porque su conducta, su conciencia no va a ser conforme a obras de la naturaleza pecaminosa, que ya sabemos cuáles son, ¿sí? ¿Cómo podemos diferenciar de aquella persona que está dormido o está muerto en el espíritu en este momento? Ya lo vamos a revisar también, amado hermano, porque eso es importante también. Por eso es que el Mashiach dice: todo aquel que crea, todo aquel que ponga por obra, todo aquel que entienda lo que les estoy diciendo y lo ponga por obra, aunque esté muerto va a vivir. Es decir, aunque tenga esa conciencia humana caída, va a tener una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza es el estado de conciencia que se le llama el Ruach HaKodesh, ¿sí? Esa conciencia que cuando vas a hacer algo, la misma conciencia, que no es una conciencia humana,
porque la conciencia humana es caída, es aquello que te dice no robes porque la Torá dice que no robes, no mates porque la Torá dice que no mates, no cometas adulterio porque la Torá está escrito que no debes cometer adulterio, ¿sí? Bendito sea el Padre. Entonces, mira cómo dice, la noche está muy avanzada y ya se acerca el día, por eso dejemos a un lado las obras de oscuridad, y eso es lo que les está hablando, amado hermano, y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como en la luz del día, no en orgías y borracheras o inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones, envidia. Más bien revístanse ustedes del Adón Yahshua y no se preocupen por satisfacer las naturalezas pecaminosas. Eso era lo que estaba diciendo, amados hermanos. Ya, ¿hasta cuándo van a vivir con una manera humana, a través de religiones, a través de naturaleza pecaminosa, a través de normas, a través de dogmas o a través de experiencias vividas como te enseña el mundo? Las redes sociales enseñan de que si ahora hay algo nuevo y que si quieres tener a tu esposa en la palma de la mano, ponle contacto cero. Contacto cero, ¿qué quiere decir, amados hermanos? Que va a dejar de hablarle, no le escribas, no le hables, no le digas nada, no te humilles delante de ella. O sea, hazlo por muchos días y a ver quién gana. O sea, eso es una tradición, eso es una locura, cuando la misma palabra dice que el hombre y la mujer no deben separarse por nada, ¿sí? A menos que sea por oración. Así lo dice la Escritura. Entonces, amados hermanos, por tal motivo, ¿sí?, estos versos nos dan a conocer que los mandamientos son los encargados de abrir, amado hermano, la conciencia espiritual, para que me puedan entender. Vuelvo y digo, es para que la gente que no conoce los términos, porque si yo les digo el Espíritu Santo te va a abrir el entendimiento, se van a quedar así, bueno, pero ¿de qué me está hablando? La conciencia espiritual es lo que nos dice a nosotros, es el mismo Espíritu Santo que nos dice a nosotros que verdaderamente es bueno y que es malo, ¿sí? Para que no lo hagamos. ¿Qué es lo que hace el Ruach HaKodesh? Nos enseña a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo profano y lo puro, a reconocer mi estado, amado hermano. El estado en que me encuentro solo lo va a determinar es el Ruach HaKodesh, a través de esa nueva conciencia espiritual, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo vivo en un estado donde simplemente tengo una naturaleza caída, yo voy a pensar que todo lo que estoy haciendo está bien porque así me lo enseñó mi mamá. Yo voy a decir, está bien porque así me lo enseñó mi abuela. Así puedan estar pecando en contra de la ley del Padre, ¿sí? Entonces también esa parte espiritual, ese despertar espiritual, nos va a nosotros a mostrar al Mesías y a su obra redentora. Es decir, que Él murió por nosotros porque nosotros, aunque se nos había dado la Torá en tablas de piedra, no pudimos ponerla por obra. ¿Por qué? Porque la naturaleza caída superó, no es que la ley no haya podido, sino que nosotros decidimos hacer lo malo y por lo tanto el Padre tuvo que intervenir de esta manera, ¿sí? Porque en el mismo libro de Isaías, creo que 56 o 59, en Isaías dice que el Padre miró a un lado y miró a otro y no vio a nadie que hiciera lo bueno, por eso envió su propio brazo extendido para traer justicia. Por lo tanto, nos va a mostrar el Ruach HaKodesh a reconocer al Mesías y también a reconocer lo bueno que es la Torá. Bendito sea el Padre. Eso es lo que hace y muchas cosas más, ¿sí? La muerte del Mesías nos dio a conocer a los de conciencia espiritual despierto, ¿sí?, nuestra maldad, que fue recibida por la humanidad del Mashiach y su sacrificio. Esto es el resultado de una apertura de la conciencia espiritual no basada en normas éticas, culturas o tradiciones, entre otras. Por eso, amados hermanos, es que el libro de Juan, capítulo 16, verso 8, nos dice algo tremendo, amados hermanos. Este verso, cuando yo lo leí, Juan 16, verso 8. Yo cuando leí este verso, amados hermanos, mire, ahí está todo. Verso 8. Mira lo que dice acá. Hablando de quién, de la obra del Ruach HaKodesh. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Es decir, el Ruach HaKodesh, amado hermano, es alguien, ¿sí? Porque es la divina presencia del Padre que nos va a nosotros hacer quitar la naturaleza
humana que nosotros tenemos basada en normas, en ética y en culturas y tradiciones, y nos va a decir que nosotros, mire como dice acá, nos va a convencer de que estuvimos viviendo en el error, que estuvimos viviendo en el pecado, pero para poder conocer que estaba viviendo el pecado, tiene que darnos a nosotros los mandamientos, tiene que darnos a nosotros la Torá, ¿sí? Y por eso también dice que hay que convencer al mundo del pecado y a la justicia y al juicio, es decir, que nosotros, amados hermanos, debemos poner por obra la justicia. ¿Qué es poner por obra la justicia? Sí, mira, eso lo dice el libro de Isaías capítulo 1, lo dice el libro de Jeremías capítulo 7, ¿sí? La religión sin mácula, sin mancha es que atiendas a las viudas, que no dañes al inmigrante y que atiendas al huérfano, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo la palabra, que seas misericordioso con cada una de esas personas y que pongas por obra la Torá, amando a Yahweh por sobre todas las cosas y amando a tu hijo, amando a tu prójimo como a ti mismo. Si tú cumples con todo eso, entonces demostrarás que tienes al Ruach HaKodesh y por tanto tu conciencia es una conciencia despierta hacia la luz, es decir, que puedes ver y puedes entender y puedes ser sabio, como lo dice el libro de Eclesiastés capítulo 7, verso 4, que el sabio piensa en lo que ha de pasar cuando muera. Eso es lo que está escrito en la palabra. Pero el necio, ¿qué es lo que hace? Dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No me importa absolutamente nada porque para eso trabajo, para eso tengo 2 turnos y ahora, bueno, voy a hacer lo que se me venga en gana. ¿Sí? Así de simple, amados hermanos. Además de eso, lo que estamos leyendo, Juan 16:8, que el Ruach HaKodesh será el encargado de darnos ese entendimiento. Por lo tanto, la conciencia espiritual es una voz interna, amado hermano. ¿A usted no le ha pasado que usted va a hacer algo y tiene una voz interna, una voz acá? No sé cómo explicárselo. Usted debe saber lo que yo le estoy diciendo. No lo hagas porque es pecado. No lo hagas. Y te hace sentir redarguido, te hace sentir mal cuando vas a hacer algo que sabes que no está bien, porque estás despierto espiritualmente, porque conoces la Torá y por lo tanto el Ruach HaKodesh está trabajando en ti para decirte, oye, eso es pecado, porque va a convencernos de pecado, nos va a enseñar la justicia, amados hermanos, ¿sí? Ese es el trabajo del Ruach HaKodesh. Por eso, dice, escuche bien lo que le digo, el Ruach HaKodesh es esa voz que nosotros tenemos interna que nos recuerda cuando algo no está alineado a la voluntad del Padre, amado hermano. Esa voz no la puede tener una persona que tenga una conciencia caída o una mente encallecida o una mente cauterizada, que también es otro tipo de conciencia, pero ya terrible, ¿sí? Que es la consecuencia del darle la espalda a lo que es la palabra, el darle la espalda a esa obra redentora y de gracia de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Por eso, ahora sí podemos entender, amados hermanos, lo que dice el libro de 1 de Corintios capítulo 13, verso 11. Vamos a volver a leerlo. 1 de Corintios capítulo 13, 11 dice, cuando yo era niño, es decir, cuando nació, ¿sí? Hablaba como niño, es decir, hablaba lo que escuchaba decir de su mamá, de su papá y de las tradiciones y de todas esas cosas, ¿sí? Hablaba como niño. Pensaba como niño, es decir, bueno, si hago esto, no sé qué me va a pasar, pero lo hago, ¿sí? Y después, dice acá, cuando llegué a ser adulto, es decir, cuando tuvo la madurez, cuando tuvo la claridad, cuando tuvo el entendimiento, amado hermano, dejó atrás todas las cosas de niño. ¿Cuáles son las cosas de niño? Esa conciencia humana que se nos dice algo y nosotros lo creemos todo. Ahora, en este despertar espiritual que es a través del Ruach HaKodesh, ahora nosotros debemos comportarnos con sabiduría, con entendimiento, entendiendo de que todo lo que hagamos debe estar basado en la Sagrada Escritura sin transgredir los mandamientos, ¿sí? Eso es un estado de conciencia despierto. Lo que ustedes muchas veces ven en las redes sociales que dicen, esto es para los despiertos y ponen una imagen. Cuando una persona está despierto y hay un mensaje allí, que por lo menos dice, por lo menos pone una imagen, vamos a ponerle un ejemplo, pone una imagen de un incendio y pone una palmera erguida, ¿sí? Y dicen, para los despiertos. Solamente una persona que esté despierto y que tenga contacto con la Sagrada Escritura sabrá y entenderá que la palmera
resiste la tormenta, resiste grandes vendavales, resiste muchas cosas y siempre está allí, amados hermanos, por sus características, ¿sí? Eso lo podemos ver con lo que pasó en este incendio que pasó allá en Estados Unidos. Se quemaron un poco de cosas, casas y de muchos miles de dólares y millones de dólares, pero las palmeras se quedaron allí completamente paradas. Entonces, si usted tiene una conciencia espiritual, es decir, a través del Ruach HaKodesh, despierto, usted va a poder entender de que nosotros somos como esas palmeras, ¿sí? Entonces, a veces, con mostrar una imagen, ya usted le da el entendimiento de lo que está diciendo. Bendito sea el Padre. Entonces, bendito es el Padre. Puede haber el caso, ahora viene una pregunta. ¿Puede existir el caso de una conciencia espiritual muerta? Sí, amado hermano. Sí. Y lo dice en el libro de Romanos 1:18. Vamos a ver lo que dice. Romanos 1:18 dice lo siguiente. Ciertamente, la ira de Yahweh viene revelándose desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los seres humanos. ¿A qué se está refiriendo? A todos los que se comportan con naturaleza carnal, que no han querido la verdad. Porque aquí lo dice, contra los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. ¿Sí? Me explico. Lo que puede conocerse acerca de Yahweh es evidente para ellos, pues él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Yahweh, es decir, su eterno poder y naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa. Y a pesar de haber conocido a Yahweh, es decir, a pesar de haber sabido quién es y habérsele mostrado, dice la escritura acá, que a pesar de haber conocido a Yahweh, no lo glorificaron como al Dios Altísimo, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, lo que venimos hablando, amados hermanos. Dijeron, no quiero nada con la Torá, yo prefiero las tradiciones, prefiero las normas, prefiero la ética, prefiero lo que dice el psicólogo, prefiero lo que diga la doctora Corazones, prefiero lo que diga la vidente fulana de tal que habla de los astros y habla del tarot, yo prefiero escuchar a la chismosa de la esquina que me tiene una nueva revelación y prefiero escuchar los propios deseos de mi corazón, ¿sí? Entonces, ¿qué eso es lo que está diciendo aquí, amado hermano? Eso debemos entenderlo, ¿sí? Y estoy hablando claro y raspado para que podamos entender mucho mejor esto, amados hermanos, sea quien sea, así sea una persona que por primera vez está escuchando y lo pueda entender claramente también, porque esa es la intención, ¿sí? Entonces dice acá, a pesar de haber conocido a Yahweh, no lo glorificaron como al Dios Altísimo, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, no en la Torá, sino en sus inútiles razonamientos. Y se les oscureció su insensato corazón, es decir, hubo una muerte espiritual, hubo una caída, amado hermano, aquí lo dice, se le oscureció su insensato corazón, afirmaban ser sabios y se volvieron necios. Acuérdense lo que habíamos leído en el libro de Eclesiastés 7:4. Ellos decían prácticamente, comamos y bebamos porque no nos va a pasar nada, ¿sí? Si hacemos algo, no lo hacemos, total, no hay Dios que nos vea. Ese era el estado de conciencia que tenían ellos. Por eso es que dice aquí, afirmaban ser sabios y fueron necios y cambiaron la gloria de Yahweh inmortal por imágenes que eran réplicas de hombre, mortal de las aves, de los cuadrúpedos, de los reptiles. Por eso el mismo Yahweh los entregó a los malos deseos de sus corazones, amados hermanos. Eso es terrible. Que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos a los otros. Eso es lo que está escrito, amado hermano. Cambiaron la verdad de Yahweh por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Esto lo está diciendo Pablo. Dice, por lo tanto, Yahweh entregó a pasiones vergonzosas. Los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron la naturaleza y las relaciones naturales por las que van contra naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros, hombre con hombre. Cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron, porque hay más, además, como estimaron
que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Yahweh, él a su vez los entregó a la depravación mental. Amado hermano, y ya cuando el Padre lo entrega a depravación mental, mire todo lo que ocurre acá, hermano. Esto es terrible. Esto es terrible. Y esto, ¿saben qué me acuerdo ahorita en este momento? Cuando una persona está poseída por un demonio y es liberada, ¿qué dice la palabra? Queda completamente libre. La casa está barrida, está limpia, pero está vacía. Si no está habitando allí el Ruach HaKodesh, amado hermano, ¿qué es lo que nos va a dar a nosotros? El entendimiento espiritual y nos va a convencer a nosotros de pecado y nos va a mostrar la justicia y la obra redentora del Mashiach Yahshua. Si eso no es así, ¿qué es lo que pasa? Esa persona, los mismos demonios, como esa persona no está obrando conforme a como debería obrar, ¿sí? Esos demonios buscan a otros peores que ellos y su estado postrer es peor todavía. Es prácticamente lo mismo que estamos leyendo aquí, amados hermanos. Dice, además, como estimaron que no valía la pena el conocimiento de Yahweh, él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no deben hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños, malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Yahweh, insolentes, soberbios, arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien, según el justo decreto de Yahweh, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo sigue practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Terrible, amado hermano. La persona prácticamente queda con un estado de conciencia cauterizada, ya no sabe lo que está haciendo, ¿sí? Por eso es que vemos que hoy en día, lamentablemente, esta nueva tendencia que hay es que van y cometen inmoralidad sexual y se graban, y debo decirlo de esa forma, lo hacen grabándose en las plazas y después lo publican por todos lados, o terminan haciendo un poco de cosas que son abominación delante del Padre, ¿sí? No solamente en la parte sexual, amado hermano, sino que también se meten a visitar hechiceros, a consultar visionarios, a consultar todo ese tipo de cosas, y esa cosa también aparece registrado como depravación ante el Padre. Y también lo que leíamos esta mañana en Proverbios 6:16, ¿sí? Y quiero leérselo. Mira, esta cosa también la hacen aquellas personas que no tienen al Ruach HaKodesh. Esta mañana les mandé a que leyeran Proverbios 6:16. Bueno, yo no soy nadie para mandarles, les estaba compartiendo para que leyeran. Proverbios 6:16 dice, hay 6 cosas que Yahweh aborrece, y 7 son las cosas que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua mentirosa, la mano que derrama sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ahí está escrito, no, hermano. Todo ese tipo de cosas. Pero hay más. ¿Sí? Hay más. Está en el caso también como ¿quién? Como Himeneo y Fileto, que Pablo dijo que tuvo que entregarlos a Satán. Yahweh lo reprenda. ¿Por qué? Porque estaban trastornando la fe de las personas diciendo que ya la resurrección había pasado. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de cosas. Lo podemos también ver con el libro de Judas, capítulo, bueno, el único capítulo que tiene. Si usted lee Judas, nos dice claramente el resultado de aquellas personas que no han querido escuchar lo que dice la palabra y poner por obra la palabra. Mira lo que dice la Escritura. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirle acerca de la salvación que tenemos en común y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarle que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez a todos los santos. El problema es que entre ustedes se han infiltrado individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación, porque son impíos, cambian en libertinaje la gracia de nuestro Adón y niegan a Yahshua, nuestro único y soberano Adón. Aunque ustedes ya saben bien todo esto, quiero recordarles que el Adón, después de liberar de la tierra de Egipto, su pueblo destruyó a los que no creían, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada,
los tiene perpetuamente encarcelados en la oscuridad para que el día del juicio, para el día del gran juicio, ¿sí? Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas fueron puestas como escarnio al sufrir castigo de fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra naturaleza. De la misma manera, estos individuos, llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, dice la Escritura, cuando argumentaba contra el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él juicio de maldición, sino que dijo que el Adón te reprenda. Estos, en cambio, maldicen todo lo que no entienden, y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que hace que se corrompan. Entonces, aquella persona que no tiene entendimiento, lo mismo que cree que está haciendo bien, los hace terminar de corromperse. Es decir, hay algo que se llama depravación mental, amado hermano, ¿sí? Entonces, nuestro trabajo como servidores de reino es enseñar la Torá, amados hermanos. A través de la Escritura mostramos los mandamientos y de esa forma abrir la conciencia espiritual de las personas, ¿sí? Nosotros le mostramos al Mashiach Yahshua, a su obra redentora, y al resultado de esto, que es el Ruach HaKodesh, ¿sí? Y el Padre, a través de Yahshua, le abre el entendimiento a las personas. Nosotros simplemente somos herramientas delante de sus manos, ¿sí? Nosotros vamos y enseñamos la palabra, predicamos, hacemos enseñanzas, ¿sí? Leemos la palabra públicamente, como lo dice la Escritura, y esto es lo que va a hacer a las personas que entiendan y que quieran buscar del Padre, ¿sí? Y todo aquel que tenga un corazón contrito y humillado, el Padre no lo va a echar afuera, porque eso lo dice la misma palabra, ¿sí? Entonces, amados hermanos, mira lo que dice la Escritura. Sabiendo que Pablo sembró y Apolo regó, pero que el que da el crecimiento es el Padre a través del Hijo. Y para ello es necesario comenzar por Moisés y los profetas, amados hermanos. Para poder entender eso hay que pasar por Moisés y los profetas, ¿sí? Terminando en el sacrificio perfecto y la obra del Ruach HaKodesh. ¿Para qué? Porque eso es un principio bíblico, ¿no, hermano? Eso lo puede encontrar ¿dónde? Levítico capítulo, ya le voy a decir dónde se encuentra. Levítico 19:14, ¿sí? Levítico 19:14 dice, no maldigas al sordo, ni le pongas piedra de tropiezo al ciego, ¿sí? La persona que en este momento tiene un estado de conciencia dormido, es decir, que solamente sabe de normas, tradiciones y culturas y normas éticas y eso que ha aprendido en el mundo, nosotros no podemos ponerle el pie para que termine de caerse o maldecirlos, más bien por el contrario, debemos que con el conocimiento que se nos ha dado, mostrárselo para que ellos también puedan acercarse a la luz y ser iluminados, para que ahora su estado de conciencia mental les advierta, los lleve a la justicia, les enseñe lo que es pecado, los santifique, los limpie, y que en aquel día todos puedan ser levantados junto con el Mashiach, podamos ser levantados junto con el Mashiach, y que podamos tomar eso que nos ha sido prometido, ¿sí? Pero para esto es necesario lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 14-12. ¿Sí? Esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen la fe en el Mashiach Yahshua. Entonces, teniendo esas dos cosas, está teniendo al Ruach HaKodesh y está poniendo por obra lo que dejó nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Que el Padre Eterno les bendiga, que el Padre Eterno les guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, esperando que haya sido bendición esta corta enseñanza que estamos haciendo acerca de la conciencia humana y lo que hace el Ruach HaKodesh en nuestras vidas. Y ahora sí podemos entender que antes éramos niños y entendíamos las cosas como niños, pero ahora que tenemos esa madurez y que tenemos esa fortaleza espiritual, ahora no nos comportamos como niños, sino que nos comportamos como personas sabias que ponen por obra lo que dice la Escritura y tienen presente que después de la muerte viene un juicio. Que el Padre Eterno les bendiga. Shalom y bendiciones.